Hola, buenas noches. ¿Me escuchan todos? Bueno, bienvenidos todos, estimados colegas, a otro encuentro del Grupo Neurón. Y vamos a hablar sobre el síndrome convulsivo con un enfoque inicial. Mi nombre es Armando José Gutiérrez Durán. Entonces, esta es nuestra tabla de contenido. Vamos a comenzar en materia hablando de la definición de lo que es una convulsión. La convulsión corresponde a un estado de hipersincronización de una red neuronal. Esto puede ser por un fenómeno de disfunción iónica, o sea, el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, o una disfunción de neurotransmisores, que corresponde a una disfunción más metabólica. Este estado de hipersincronización neuronal puede generar distintos síntomas clínicos, como por ejemplo una convulsión generalizada que va a tener un proceso motor o no motor sobre el paciente o unas crisis de ausencias que se van a desencadenar posteriormente, que son periodos sin movimiento, periodos donde puede haber pérdida de conciencia o no, pero el paciente va a referir que, no, que muchas veces no lo nota. Hablamos de la definición de epilepsia, lo cual es un poco distinto porque cumple con tres criterios. Estos deben ser la presencia de dos o más episodios en un periodo mayor a 24 horas, el estímulo no provocado, que se puede presentar una recurrencia de más del 50%, el diagnóstico de un síndrome epiléptico específico previo en el mismo paciente. Entonces, estos tres criterios son los que van a definir la epilepsia. Pueden primar el primero, por ejemplo, la presencia de dos o más episodios en un periodo mayor a 24 horas, lo cual va a ser un diagnóstico franco de la epilepsia. La epidemiología la tomamos de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, la Organización Mundial de la Salud. Aproximadamente 50 millones de personas padecen de epilepsia, aproximadamente el 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medios, y la prevalencia es de 6.4 casos por cada 1.000 personas. La incidencia es de 67.8 casos por cada 100.000 habitantes. Este es un mapa de calor del 2016 que nos muestra los, los índices de prevalencia, perdón, nos muestra la prevalencia por cada 100.000 habitantes en un país. Y por ejemplo, aquí tenemos países como en el continente africano, Mauritania, que presenta un comportamiento similar al de Colombia, que es entre 580 a menos de 630 casos, y el país con más casos de convulsiones hasta el momento era Botsuana, que presenta entre 630 a menos de 680. Iremos por lo menos esta porción de los países como pues, Norteamérica, el norte de Europa, que tienen una baja prevalencia de estos casos, ya que son países de altos ingresos con un alto potencial de tamizaje. Algo que se me olvidó mencionarles era este signo morado que lo levantamos en nombre de todas las mujeres que padecen, que padecen epilepsia, pero que son subdiagnosticadas porque tienen miedo a consultar, ya que en países, en continentes como el asiático, y muchas veces en nuestro mismo medio, queremos suprimir esas personas como si no sirvieran para más nada, como si su pronóstico fuera totalmente malo, y lo cual no es así. Esto es muy triste porque esas mujeres llegan a, a morir por no recibir un tratamiento adecuado y a tiempo. Fisiopatología, bueno, en el principio, en la antigüedad, se creía que era totalmente desconocida, se atribuía a procesos mágicos religiosos que nada tenían que ver con la fisiología de nuestro organismo, y con el avance de la ciencia se van descubriendo distintos mecanismos epileptogénicos que pueden ser generados por distintos factores a nivel neuronal y metabólico. Los dividimos en procesos provocados y no provocados. Los provocados son los que tienen una etiología clara, determinada, que pueden ser reversibles también o que se conoce simplemente el origen de la convulsión. Y los no provocados son aquellos donde no identificamos la etiología que está generando este proceso de hipersincronización. Para entrar en materia de la fisiología, debemos conocer debemos tener claro algunos aspectos claves en el metabolismo. Por ejemplo, vamos a hablar del neurotransmisor inhibidor por excelencia, que es GABA. El GABA
tiene un principio activo que es la glutamina. Pues la glucosa se convierte en glutamina y luego esta glutamina va a llegar a la mitocondria a nivel de la célula presináptica. En la mitocondria se encuentra con una enzima llamada glutaminasa que lo va a convertir en glutamato. Luego, gracias al ácido glutámico descarboxílico, sumado a esto un cofactor que se llama el fosfato de piridoxal, que lo contiene la vitamina B6, va a permitir que se forme GABA. El GABA va a ser invaginado por medio de unos transportadores en vesículas, las cuales van a ser exocitadas a nivel de la hendidura sináptica. Este GABA va a ser captado por el receptor que está a nivel posináptico para hacer esa sinapsis, y también va a tener estos cotransportadores de GABA que van a estar a nivel presináptico y lo van a captar también a nivel de la glía, donde se va a hacer el metabolismo para volver a convertirlo en glutamina, gracias a la mitocondria, que va a convertir el glutamato, luego la glutamina sintasa la convierte en glutamina, y estos transportadores van a encargarse de hacer el respectivo proceso de reciclaje. Aquí hay una actividad en la interneurona que va a cumplir GABA muy importante, lo cual puede generar un choque entre una interneurona inhibidora y una neurona principal excitadora. La deficiencia de GABA va a ser crucial para un mecanismo epileptogénico, ya que este déficit va a permitir que se haga una hipersincronización sin control alguno del mismo. Encontramos que la deficiencia de vitamina B6 en neonatos es una potencial causal de convulsiones y posterior muerte, ya que se debe suplementar todos los alimentos con vitamina B6. Otro proceso que tenemos es la disfunción de los transportadores, los cuales pueden tener mutaciones genéticas que causen un proceso de déficit de GABA, ya que no pueden llevar su principio activo a la neurona presináptica. Para hablar del neurotransmisor excitador por excelencia tenemos el glutamato. El glutamato también hace parte del ciclo, ya que es un derivado de la glucosa. Por medio de glicólisis pasa a piruvato y ingresa al ciclo de Krebs, donde posteriormente se forma el glutamato. Es invaginado en vesículas y es exocitado a nivel de la hendidura sináptica. Hace su sinapsis a nivel de la célula posináptica y luego va a ser captado tanto a nivel presináptico como en el astrocito, que también produce el glutamato, por los receptores GLT1 y GLAST a nivel del astrocito. Luego entonces pasa a hacer el mismo proceso de metabolismo, gracias a la enzima glutamato sintasa, perdón, glutamina sintasa, se forma la glutamina y es exocitado hasta la célula presináptica. Encontramos que las mutaciones entre SNAT3, T5 y T1 van a producir una disfunción entre el astrocito y la neurona presináptica para que se vuelva a hacer el metabolismo del glutamato. El glutamato es encargado de manejar la homeostasis, igual que GABA, de las sinapsis neuronales. Este libera más del 50% de las sinapsis totales del cerebro o del sistema nervioso central. Y sus receptores van a ser N-metil de aspartato, receptor AMPA y el ácido caínico o cainato. Para hablar ya en materia de fisiopatología, hay un fenómeno eléctrico que debemos conocer de antemano, que es el desplazamiento de la despolarización paroxística. Este desplazamiento consiste, si miramos el panel A, en una disfunción entre dos neuronas. Aquí tenemos 4, entonces entre la neurona 1 y la 2 vamos a tener un proceso de excitación. Este le transmite un impulso, esta le transmite otro impulso y vamos a ver que hay un impulso inhibidor, que es el impulso de GABA, que es el que se encarga de regularlos. Pero si miramos qué pasa entre la 2 y la 3, vamos a ver que no hay un impulso inhibidor, lo cual estas neuronas van a ser hiperexcitadoras y van a contagiar o van a transmitir ese proceso excitador a las neuronas que tienen a su alrededor. Es muy importante conocer esto, ya que GABA va a actuar sobre las neuronas, tanto la 2 y la 3, que generan ese foco epiléptico eléctrico, y las neuronas que están a su alrededor para que ese foco no progrese. Miren cómo salen las señales inhibidoras a los dos lados y cómo salen a la 1 y la 2 también. Y así pasamos al panel B, nos va a explicar un poco más sobre el proceso eléctrico, donde vemos que está
en su potencial de acción vamos a encontrar una neurona que cuando se abren los canales de glutamato, calcio y sodio va a generar una despolarización sostenida. Como pueden ver aquí, está prolongado el tiempo de la despolarización. Luego, como mecanismo regulador, vamos a tener abiertos los canales de GABA y los canales de potasio que van a comenzar la repolarización y una posterior hiperpolarización. Vemos el electroencefalograma, cómo se vería eso. Aquí vemos un pico de onda y luego vemos este patrón aquí. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos estos mecanismos contrarreguladores? Vamos a ver en el panel C que en el electroencefalograma se vería así, pero lo que vamos a tener es una despolarización sostenida. Acá tenemos unos ejemplos de la disfunción de los canales iónicos. Como pueden ver, ingresa el sodio y sale el potasio. Esto es lo normal que pasaría. Se hace su proceso del potencial de acción con una despolarización, repolarización y una hiperpolarización. Luego de esto vamos a ver cómo hay una mutación a nivel del canal de sodio llamada SCN1B, que se relaciona con crisis generalizadas, con crisis febriles, y vamos a permitir la entrada de sodio mucho más alta que lo que puede salir de potasio, porque en eso consiste la mutación. Entonces, vamos a ver en el patrón del potencial de acción va a ser una descarga, una despolarización generalizada y constante, persistente. Y la mutación en KCNQ2 y KCNQ3 son convulsiones familiares neonatales, los cuales van a ser una, una mutación a nivel del canal de potasio que va a permitir el ingreso de sodio normalmente, pero la salida de potasio va a estar muy reducida, lo cual va a generar la misma descarga persistente. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que pasa a nivel extracelular, donde tenemos estas neuronas principales que van a ser hiperactivas en color rojo, las neuronas en blanco van a ser las principales que no tienen como una polaridad definida, y las azules van a ser las silenciadas. Ya los puntos pequeños están representados como las neuronas que contienen GABA, como las blancas, las interneuronas hiperactivas, que son las rojas, que son las excitadoras, y las silenciadas, que ya cambiaron su polaridad. Y encontramos que en verde se van poniendo los cambios en el espacio extracelular. Entonces acá tenemos un foco epiléptico que va a generarse por medio de neuronas principales. Esto es una epilepsia focal, ya que logra ser controlada en un mismo foco y va a generar unos síntomas totalmente específicos dependiendo de dónde ocurra. Encontramos estas que van a ser las neuronas principales excitadoras, y estos son los cambios que se van dando en el espacio extracelular. Miren que un choque entre un impulso transmitido de una neurona principal y uno que sea recibido por una interneurona que contiene GABA puede generar un foco epiléptico. Miren aquí cómo cambia su polaridad y el impulso ya pasó a las interneuronas excitadoras. Esto es el patrón o lo que pasa en una crisis convulsiva focal. Y aquí tenemos una descarga ictal que va siendo progresiva, va avanzando en el tiempo y en la clínica, y vamos a tener unas neuronas principales excitadoras donde van a transmitir el impulso hacia unas de GABA, se pasa lo mismo, hace un choque y genera la convulsión, y van habiendo cambios en el espacio extracelular, pero nótese cómo el impulso va siendo más progresivo y va abarcando otro espacio neuronal, va abarcando cambios más fuertes a nivel del espacio extracelular, como cambios de iones, aumento del sodio, disminución del potasio y demás, disminución del cloro, y vamos a ver estos cambios aquí. Miren cuántas neuronas va abarcando hasta que todas estén en su pico más alto, que son todas excitadoras. Luego de eso, esto representa el estado positral. También tenemos unas descargas digitales de bajo voltaje, como pueden ser estas, que vemos aquí, como las que van a transmitir el impulso son las interneuronas excitadoras y van a abarcar un grupo de neuronas principales que no tienen una polaridad definida. Van a ver los mismos cambios pues a nivel extracelular, y va a ser igual de progresiva hasta que vayan cambiando la polaridad a excitadora de todas las neuronas principales y se genere una convulsión generalizada.
Para hablar de la clasificación, tenemos la definición de la ILAE de 2017, que utiliza este proceso o estos tipos de clasificación para hablar de la primera convulsión, porque encontramos otra que clasifica la epilepsia, que esa es un poco más amplia. Las convulsiones pueden ser, las crisis convulsivas pueden ser de origen focal, generalizado o desconocido. Para hablar de las focales, nos remitimos primeramente a buscar la conciencia, si está alerta o si la conciencia está disminuida. Miramos si es de origen motor o de origen no motor con estos distintos síntomas como automatismo, si es clónica, si es tónica, mioclónica, y si no motor como autonómica, un bloqueo de actividad cognitiva, emocional o sensorial. Y ya pasamos a mirar si es generalizado. Si es generalizado, nos preguntamos si es motor, si es no motor. Muy importante estos síntomas, por ejemplo, tónico-clónica, si es mioclónica, mirar todos los espasmos musculares que pueda haber, la atónica, todas las contracciones que pueda haber, y las no motoras, como por ejemplo las de ausencia, como las típicas, atípicas, mioclónicas, y esta muy importante que son las mioclonías palpebrales, un síndrome característico que ya vamos a revisar. Tenemos los de origen desconocido, de una etiología que no conocemos, que no asociamos con ninguna etiología directa, que pueden ser también de tipo motor, o no clasificable. Ya para hablar de la clasificación general, entonces las convulsiones clasifican en focal generalizada o desconocidos, de origen desconocido. Debemos tener muy en cuenta las comorbilidades para hablar de los tipos de epilepsia porque existen focales generalizadas, combinadas entre focal y generalizada y las desconocidas para diagnosticar un síndrome epiléptico. Las etiologías pueden variar entre cambios estructurales, genéticos, infecciosos, metabólicos, inmunes y etiologías desconocidas. Acá tenemos un síndrome que es el de Gibbons, que nos habla de la epilepsia con mioclonías palpebrales. Esto puede estar asociado o no a la crisis de ausencia. Miren cómo este bebé presenta una mioclonía palpebral muy sutil, que debemos tener como mucha atención en este punto, más o menos al final del video. Miren cómo presenta eso. Ahí queda el bebé, hace como un parpadeo muy marcado y ahí está teniendo una crisis de ausencia. Este síndrome fue descrito en 1977, es subdiagnosticado, se dice que tiene una alta prevalencia en mujeres según un estudio que ya les voy a mostrar. Entre el 2.7 al 12.9% de las epilepsias generalizadas puede representar este síndrome y representa hasta el 0.56 al 2.7% de todas las epilepsias. Presenta las mioclonías palpebrales, que son su síntoma, su signo característico, y pues hay que ser como muy detallistas con lo que presenta el paciente. Encontramos este estudio, que es el síndrome de Gibbons, con las manifestaciones clínicas realizadas por el Departamento de Neurología de la Clínica Mayo. Este estudio consta de 30 pacientes y en el estudio el 80% eran mujeres. Eran mujeres, o sea, eran 24 mujeres que estaban aquí en este estudio. El 33% de estos pacientes tenían antecedentes familiares de epilepsia. Entonces, a lo que se le puede atribuir una gran carga genética a este síndrome. Solamente el 1% de los que estaban en el estudio presentaba condiciones anteriores. En el estudio también encontramos que habían crisis de ausencia en 19 pacientes, o sea, el 63.3%, y las crisis tónico-clónicas generalizadas en 7 pacientes, que corresponde a un 23.3%. La triada de Gibbons encontramos que son mioclonías palpebrales, cambios en el electroencefalograma que muchas veces puede no estar. Puede haber un electroencefalograma normal, con un patrón de polipunta onda generalizada y puede haber una respuesta fotoparoxística con estimulación luminosa intermitente, lo cual es muy importante hacer esa prueba porque muchas veces se desencadena la mioclonía con la estimulación luminosa.
Encontramos las etiologías, que pueden ser por la plasticidad, la plasticidad neuronal y funcional, puede haber vías moleculares y puede haber vías genéticas también. Acá tenemos un patrón denominado genético, que es el ejemplo más representativo que puede ocurrir, pero que muchas veces no se determina porque se usa con fines investigativos, pero es muy costoso determinar esto presente en un paciente. Tenemos el BDNF, que es un- una vía puede ser de inflamación o puede ser una vía molecular simplemente indeterminada, que va a ser captado a nivel de los receptores de tirosinquinasa B. Luego se va a fosforilar y va a formar el inositol trifosfato. Se fosforila y forma la proteína AKT y luego toma dos vías. Y la más importante va a ser la glicina SK-beta 3, que también se fosforila y va a ser una presentación a nivel de los genes del BDNF a nivel de la célula. Entonces, hace una fosforilación, se forma el CREB y sale del núcleo, se empaqueta y se transporta y va a ser exocitado para ser otra vez captado a nivel del mismo receptor. ¿Qué es lo que compone, pues, qué es lo que compone la falla aquí? Va a ser una retroalimentación, un circuito que va a potenciar el glutamato y así pues no va a tener como quien lo detenga, sino que va a ser un círculo. Acá tenemos una disfunción de la barrera hematoencefálica. Contamos con un complejo neurocapilar donde va a haber distintos procesos que deben ser evaluados. Por ejemplo, cambios en la membrana basal, cambios en las células endoteliales a nivel de las selectinas y demás. Encontramos en la neurona, la conexión que tenga la neurona con pues, la inervación vascular que tenga la neurona sobre esta. Encontramos un proceso en el pie del astrocito, la cual puede deformarse y puede generar distintos cambios de extravasación y demás. Encontramos las uniones estrechas, por ejemplo, déficit de claudina 3, 5, 12, de la ocludina también, y de los factores de unión como son los JAMs y los SAMs, que son proteínas en las uniones estrechas endoteliales. Encontramos cambios en el pericito que pueden fomentar deformidades y así hacer extravasación y demás. Y ya a nivel celular encontramos que por difusión de las células endoteliales puede haber extravasación de albúmina, aumentando la presión oscótica, neutrófilos, monocitos y linfocitos, en general, pues las células blancas. Y a nivel de cada una de estas células puede haber una presencia de bombas de flujo como son PGP, BCRP, que van a sacarnos todos los xenobióticos que intentemos utilizar para disminuir pues, la convulsión. También la expresión de las enzimas de citocromo P450, que van a aumentar el metabolismo de estas y así disminuir su acción. A nivel etiológico encontramos que pueden ser unas causas estructurales, por ejemplo, un ACV, el hematoma subdural, hemorragia, subaracnoidea, la trombosis venosa central, que cuando tenemos procesos hemorrágicos tienen un pronóstico un poco menos lesivo que las isquémicas, nos dan como una ventana más de tiempo sin llegar a ser un pronóstico bueno. Y tenemos un trauma encefalocraniano, la eclampsia, que también está relacionada con una etiología, ya que el aumento de las presiones y pues, demás complejos que lleva este síndrome clínico puede predisponer a generar convulsiones. La hipoxia, muy importante, ya que una célula que no tenga oxígeno, pues va a buscar los mecanismos para resolver y puede generar descargas o un proceso de no inhibición, si en caso de que sea una célula que transmita mucho GABA, y procesos infecciosos como meningitis o encefalitis. Encontramos etiologías metabólicas, por ejemplo, la hipoglicemia, que debe ser corregida, la hiperglicemia, que tiene una ventana un poco más de tolerancia, pero también debe ser corregida, la hiponatremia, la hipocalcemia. La hiponatremia principalmente es muy peligrosa, se debe corregir, pues se debe corregir en los ritmos que son, porque también corregir una hiponatremia rápidamente puede generar déficit neurológico y daño cerebral irreversible, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, la uremia y el toxidrome por drogas.
se debe hacer un perfil toxicológico a ver qué factores nos están afectando como un xenobiótico externo. El diagnóstico, tenemos herramientas muy importantes como la anamnesis y la semiología, pues un interrogatorio completo con un examen físico, con antecedentes familiares claros, antecedentes personales, comorbilidades y demás, el electroencefalograma crucial para verificar dónde está ocurriendo y cuándo ocurre, qué patrón tiene, la neuroimagen, toda convulsión necesita una neuroimagen, también debemos saber que pues es mejor hacer la neuroimagen, aunque no tengamos claro el diagnóstico, si es un diagnóstico diferencial, que no hacerla, porque podemos estar diagnosticando una crisis de convulsión y los laboratorios son muy importantes para tener claro cuál es la etiología, si puede ser metabólica, si puede ser iónica, etc. Entonces, para el diagnóstico vamos a utilizar la anamnesis, indagar por el comienzo del episodio, muchas veces no lo tienen claro, pero si el paciente presenta un testigo es importante. Los síntomas inmediatamente previos a la crisis, esto nos puede hablar de que el paciente presenta aura, lo cual puede constituirse como confusión, visión de luces, puede constituirse como desmayo, letras borrosas, cefalea intensa y demás. Esto es muy importante porque nos puede hacer la diferencia entre un síncope y una convulsión o una crisis psicógena no epiléptica, los cuales son diagnósticos diferenciales a esto. La duración del episodio. Este es un dato que no es muy confiable cuando es la primera convulsión, porque para los familiares esto es eterno, sobre todo para el paciente para el acompañante no va a ponerse a medir el tiempo, sino que inmediatamente lo llevan a la clínica. Entonces van a decir, no, demoró 10 minutos, 15 minutos, cuando en realidad fueron 2, o cuando en realidad fueron 5 minutos. Entonces, ya si el paciente nos llega a la consulta convulsionando, pues ya debemos hablar de un alto tiempo por el trayecto que recorre y lo demás. Y indagar por posibles triggers, si estaban consumiendo sustancias, si estaba con falta de sueño, si estaba muy estresado, si le dieron una noticia fuerte, para enfocar un factor emocional, etc. Antecedentes familiares, por ejemplo, epilepsia en familiares o distintos síndromes neurológicos, ataque cerebrovascular, muy importante para tener presente esto, algún proceso aterosclerótico cerebral, las infecciones, por ejemplo, no solo infecciones neurológicas, sino, por ejemplo, el paciente con VIH que está inmunosuprimido, el paciente con una sífilis, infecciones de transmisión sexual que se pueden relacionar con esto, pacientes con neumonía que puede ser extravasada, pacientes que padezcan otros, que compartan agujas, pacientes con hepatitis C, etc. Y pacientes anticoagulados, muy importante para enfocar sobre un síndrome que puede ser vascular en estos pacientes. Para hablar de la semiología preictal, nos remitimos a decir que es un aura, ya que la mayoría de los pacientes, no todos, pueden presentar algo que se definir como luces de colores, sensación de aumento en el epigastrio, algo que le sube, que le baja, y luego comienza la convulsión. Muchas veces ellos olvidan eso luego de que la padecen. Puede haber confusión, puede haber fatiga, se sienten muy cansados, se sienten que no pueden más, necesitan descansar, y automatismos que pueden comenzar incluso antes de la convulsión. Este es el pill rolling que van a presentar los pacientes. Pueden mover los dedos índice y pulgar como si estuvieran contando monedas prácticamente. Encontramos la semiología del evento convulsivo. Debemos evaluar, si es que lo presenciamos, el nivel de conciencia. Debemos evaluar las expresiones faciales, por ejemplo, estas, morderse la comisura, contraccionar, pues hacer contracción de distintos músculos como el luxinador, los músculos de la expresión facial, si emite sonidos, por ejemplo, gruñidos, por ejemplo, gritos de desaliento, si hay una desviación ocular, por ejemplo, en el caso de este niño, miren cómo hace ese estrabismo que no es permanente, sino que lo hace solamente en la crisis, si hay un desorden autonómico, que libere esfínteres, que sube mucho, y si hay pérdida del tono muscular. Encontramos la semiología posictal,
que también es un posible proceso que nos hable de un diagnóstico diferencial, ya que el síncope y las crisis psicógenas no epilépticas no van a presentar síndrome posictal. Y este se constituye por somnolencia, amnesia, confusión, cefaleas intensas, mialgias y lesiones parenquimatosas. También puede haber lesiones por secundarios a trauma por la caída que puede tener el paciente. Debemos mirar lesiones en el cráneo por contragolpe y demás. Acá tenemos alguna patología descrita que son las conductas hiperactivas e hipomaníacas durante una psicosis posictal, como este paciente presenta un proceso maníaco, hiperactivo, pero es secundario a esto. No quiere decir que sea una crisis psicógena no epiléptica. Acá vemos el patrón de la lengua, la mordedura de la lengua. Debemos verificar dónde se mordió la lengua porque en los procesos laterales, en estas porciones y del otro lado, se representa que fue una convulsión por una contracción mandibular mantenida en el tiempo, alrededor. Pero cuando vemos un patrón de que el paciente se mordió la lengua directamente en el centro, ya podemos sospechar de que la lesión haya sido secundario a un síncope donde hay algo totalmente mecánico. Para hablar del electroencefalograma, miramos grafoelementos representativos, por ejemplo, la de 8 Hz alfa sinusoidal, donde vemos este patrón variable con una amplitud también muy variable, no diferencian tanto entre una y otra. Vemos un ritmo beta donde la amplitud es bastante corta, pero el patrón es variable sin tender a la elevación. Vemos el ritmo delta, donde la frecuencia disminuye, pero tenemos una amplitud mucho más larga y encontramos las de puntas o espiga que ya son anormales. Miren cómo está este patrón variable con tendencia a elevarse un poco. Encontramos otra normal que es la de punta onda lenta, típica en el paciente con síndrome de Gibbons, y vemos esa amplitud bastante grande, una frecuencia un poco disminuida. Estas son las de onda lenta, pero también se pueden también ver las de onda rápida, y vemos poliespigas que son anormales también. Acá tenemos un patrón entonces del electroencefalograma. Recordemos que son 4 tipos de ondas como la beta, alfa, delta y de, pues son 4 ondas las que vamos a representar. Igual esto lo va a interpretar un neurólogo experto, en las cuales pues se va a abordar esto, pero debemos saberlo como médico porque podemos enfrentarnos algún día a esto. Depende de la disponibilidad también. Entonces acá vamos a ver una actividad extensa temporofrontal derecha. Esto se puede ver en las convulsiones del lóbulo temporal, que son una de las más frecuentes que vamos a tener. Entonces aquí vemos un patrón normal, cómo va trascendiendo la función cerebral, y aquí comienza la convulsión electroencefalográfica. No siempre la convulsión electroencefalográfica se concuerda con la convulsión clínica, lo cual se va a mirar en un en un estereoelectroencefalograma. Entonces, estas son las preguntas que se debe hacer cada experto que interprete el electroencefalograma. La actividad de fondo es normal para la edad y el estado del paciente. Varía mucho la edad, si es un niño, si es un adulto, si es un anciano, y si está despierto, si está dormido. Existe una organización normal de las formas de onda. Ya miramos los grafoelementos más comunes o normales que deben haber en el paciente, y ya se hará una correlación entre si son anormales o normales, si existen características focales o generalizadas en los patrones, si los dos hemisferios del cerebro parecen eléctricamente simétricos, si hay descargas epileptiformes, si la hiperventilación o la estimulación fótica provocan alguna anomalía, y esto es la lámpara que vamos a utilizar para la iluminación intermitente. Entonces, las anomalías en el electroencefalograma aumentan su recurrencia en 2 años de recurrencia de las convulsiones, téngase en cuenta. Los electroencefalogramas en las primeras 24 horas presentan más anomalías,
y el uso de la estimulación fótica intermitente va a generar como una inducción al proceso de la convulsión para descartar que no se trate de una convulsión. Esto es un electroencefalograma normal con sus patrones de onda indefinidos y vemos cómo comienza en este punto la convulsión y se habla de una epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. Miren cómo se ve ese patrón totalmente anormal a lo que venía antes en las ondas. Encontramos aquí en el síndrome de Gibbons un patrón de polipunta onda rápida. Como pueden ver, es un patrón muy variable con tendiente a, a crecer un poco las ondas acá, y en este punto también la amplitud se vuelve un poco más grande. También el síndrome de Gibbons puede presentar un electroencefalograma normal. Cabe aclarar que este fue un examen inducido con iluminación intermitente. En los laboratorios podemos pedir glucosa, un ionograma completo con calcio, magnesio, sodio, cloro. Pedimos hemoleucograma, pedimos función renal para verificar que no estemos ante un síndrome encefalopático que sea de origen orgánico, el uroanálisis para verificar si hay infecciones y demás, función hepática, lactato sérico para verificar si es hipoxia. Recordemos que el lactato es una base que se aumenta cuando estamos ante una acidosis para compensar, la HCG en el caso de embarazo, lo cual es muy raro que no sepa la paciente que esté embarazada en un estado pues, donde ya pueda generar eclampsia, pero bueno, también se pide la CPK, el cortisol y la enolasa. El electrocardiograma, se preguntarán sobre su utilidad en caso de una convulsión, pero con este nos ayuda a descartar un síncope cardiogénico que puede manifestarse con un síndrome de Cutelario que va a ser mayor de 460 milisegundos en hombres y mayor de 440 milisegundos en mujeres. Entonces podemos verificar eso. En el caso de la punción lumbar, su utilidad es limitada, solo se debe usar cuando se sospecha de una infección o también en el momento de medir la PIC, la presión intracraneal, cuando se sospecha de un proceso más vascular. Encontramos que se puede pedir también en el caso de sospechar cáncer leptomeningio. Ya conocemos el procedimiento de la punción lumbar, debe ser totalmente aséptico. Listo. En caso de la neuroimagen, recordemos, toda primera convulsión requiere neuroimagen. Se prefiere la resonancia magnética, aunque esto varía mucho según la disponibilidad, ya que la resonancia alcanza a ver procesos de lesión mucho, mucho, mucho más pequeños y sutiles que la tomografía. Encontramos que la neuroimagen puede cambiar el curso del manejo de todo este proceso que llevamos hasta aquí, y la indicación de TAC urgente debe ser cuando hay un antecedente de trauma encefalocraniano, fiebre, cefalea persistente, pacientes anticoagulados y alcohólicos. Aquí tenemos otro proceso de diagnóstico como es la tomografía computarizada por emisión de fotón único, las cuales utilizan radiofármacos, entonces se encarga la medicina nuclear, va a tener una radiación mínima y lo que va a mirar son los procesos metabólicos que van a ocurrir a nivel cerebral. Luego van a reconstruir el sitio de lesión, el origen de la convulsión, en una resonancia magnética por cada área. Encontramos la resonancia magnética aquí en T1, vamos a ver una disminución del hipocampo izquierdo a nivel de su cabeza, el cuerpo y la cola. Recordemos que si lo comparamos pues con el hipocampo contralateral, miren el tamaño, miren cómo se está disminuyendo de este lado y de este lado, nos habla de una etiología de convulsiones. Ya esto se trata de un caso de esclerosis temporal mesial, se relaciona mucho con uno de los síndromes más comunes, que es las convulsiones del lóbulo temporal. El estereoelectroencefalograma es una convulsión, perdón, es un proceso diagnóstico que nos va a permitir grabar al paciente para verificar cuándo comienza la convulsión eléctrica y cuándo comienza la convulsión clínica. Entonces, esto también nos va a permitir encontrar el origen de la causa. Aquí, por lo menos, nos señala la flecha blanca el
la región orbitofrontal lateral derecha. Y como aquí vemos el comienzo de la convulsión en el electroencefalograma, aquí en el video, apenas en este punto fue que el paciente hizo el puchero ictal como una manifestación clínica que hizo en esta crisis. Otro proceso de diagnóstico es el PET, la tomografía por emisión de positrones, y este paciente, pues, en 2010, 2018, presentaba hipometabolismo en estas zonas, pero que todavía no eran visibles a nivel de la neuroimagen. En 2018 aún la presentaba y ya fue en 2018 cuando se logró captar en una resonancia magnética en este punto que pues también hace parte de las convulsiones de la región temporal. Encontramos diagnósticos diferenciales de los que ya les había hablado, como el síncope, puede tener una etiología distinta, ya sea metabólica, ya sea cardiogénica, también se debe estudiar, pero no con el enfoque de una convulsión. Este se va a presentar sin automatismo durante el evento, se asocia a una caída, síntomas vasomotores y un estado post-ictal. Encontramos eventos psicógenos no epilépticos que pueden estar asociados a emociones, una sensación de muerte con amnesia, y puede haber un curso fluctuante con movimientos violentos. Esto puede estar asociado a un antecedente psicógeno, psicológico, que puede ser desencadenado por distintos factores emocionales. Ahora, para hablar del tratamiento debemos indagarnos. Estamos ante un estatus epiléptico. Este se define como la presencia de un fallo en el mecanismo de la terminación de la convulsión o un mecanismo de iniciación de una convulsión prolongada luego de una crisis que pensamos que puede ser pues como las comunes y corrientes, que pueden remitir hasta 2 minutos. También se caracteriza porque no responde a la primera línea de tratamiento, que son las benzodiazepinas. Entonces vamos a presentar alteración, lesión y muerte neuronal. Esto se puede verificar con la semiología, la etiología, el electroencefalograma y sospechar mucho por la edad, ya que en los extremos de la vida, los muy ancianos y los muy niños, vamos a tener prevalencia de un estatus epiléptico. Entonces, entre las convulsiones que duran entre los 0 a los 5 minutos, debemos utilizar la primera línea de tratamiento, que puede ser lorazepam endovenoso y midazolam. Vamos a buscar siempre el monitoreo electroencefalográfico luego de los 40-60 minutos, y debemos tener en cuenta verificar siempre las primeras líneas, hacer el ABC, como verificar el airway, verificar el breathing y la circulation. Utilizar el oxígeno suplementario para poder garantizar que no haya hipoxia, y a tener un acceso venoso para poder para poder aplicar los medicamentos, tener glucosa en sangre para verificar etiologías que son las más comunes, tipo la glucosa, la hipoglicemia, por ejemplo, es muy peligrosa. Debemos verificar etiología, por ejemplo, hacer un perfil toxicológico, debemos verificar distintos desencadenantes, monitoreo cardíaco, para verificar patrones electrocardiográficos. Luego, si no funciona, ya en 20 minutos, pues en 5 minutos se constituye el estatus epiléptico, pero ya se establece luego de 20 minutos, utilizamos entonces la segunda línea de tratamiento, como puede ser fosfenitoína o benzodiazepina, que es el levetiracetam, y el ácido valproico. Luego vamos a mirar que hay un estatus epiléptico refractario, que es el que no responde a la segunda línea de tratamiento, no responde a estos medicamentos. Ya podemos utilizar medicamentos más fuertes como propofol, los barbitúricos como el fenobarbital, y tenemos la ketamina, que ya son medicamentos utilizados en anestesia que van a permitir que el paciente salga de esto. Si ya no funciona ninguno de estos y es refractaria, tenemos otra clasificación que son los super refractarios. En un estatus epiléptico super refractario que dura más de 24 horas, encontramos el clobazam, la cosamida, el fenobarbitona, la oxcarbazepina y el perampenel, que ya van a ser utilizados en este caso. Ya el paciente debe estar prácticamente en un coma inducido para que no haya más lesión neuronal, y se deben hacer distintos exámenes, como por ejemplo pues la resonancia magnética, una punción lumbar,
y un perfil metabólico completo. El tratamiento, entonces, debemos tener en cuenta que la mayoría remiten espontáneamente en 2 minutos, pero debemos tener en cuenta que el estatus epiléptico puede ser entre 5 y 20 minutos. Luego de que pasen de 5 minutos ya podemos comenzar a hablar de un estatus epiléptico. En caso de hipoglucemia, administrar tiamina y dextrosa intravenosa para corregirla, la cual es muy peligrosa. Más de 5 a 10 minutos, hablamos de un estado epiléptico, como ya les había contado, y la convulsión sintomática aguda se debe tratar cuando nos llega a consulta con levetiracetam, fenitoína o fenobarbital, que son, ya saben a qué línea pertenece cada una, pero las de primera línea son la benzodiazepina que tenemos a la mano. Algunos casos tendrán levetiracetam, otros van a tener midazolam, otros lorazepam, etc. El tratamiento debe ser adecuado e individualizado para cada paciente, teniendo en cuenta características como la edad, el sexo, los tipos de convulsiones, efectos adversos, interacciones medicamentosas con las comorbilidades que tengan los pacientes, comorbilidades, pues, contraindicaciones y la adherencia a este tratamiento. Siempre tratar de disminuir al mínimo el número de pastillas que tenga que tomar el paciente, ya sea en cualquier presentación que lo vaya a tener, sobre todo si están en los extremos de la vida. El tratamiento, pues aquí debemos como precisar algunos puntos específicos de cada medicamento que debemos saber. Por ejemplo, las benzodiazepinas tienen el riesgo de exacerbar las convulsiones tónicas, el levetiracetam no se debe usar en crisis atónicas, el fenobarbital y la primidona son ineficaces para las ausencias, por eso utilizamos el bestseller, que es el ácido valproico para las ausencias. El topiramato está indicado en crisis generalizadas tónico-clónico. La lamotrigina agrava las convulsiones crónicas, es seguro en crisis tónico-clónica. La carbamazepina y la fenitoína agravan las crisis de ausencia y están indicados en crisis tónico-clónicas. El manejo etiológico es muy importante, ya que la mayoría de estos pacientes van a presentar una baja recurrencia según la etiología determinada que haya generado la crisis convulsiva. Entonces, la hipoglicemia, como les conté, debe ser manejada con dextrosa intravenosa, con tiamina. La hipernatremia debe ser manejada con una sonda nasogástrica con agua libre para disminuir rápidamente ese exceso de sodio que tenemos. El toxidrome debe ser utilizado por lo menos con naloxona, ya que hay una gran prevalencia de toxidromia opioide o demás antídotos para los distintos procesos toxicológicos. Se debe remitir al toxicólogo, se debe interconsultar al toxicólogo. La hipocalcemia, se debe utilizar el gluconato de calcio, y por magnesemia tenemos el sulfato de magnesio para corregir las etiologías. El riesgo de recurrencia en 5 años aumenta cuando los pacientes tienen anomalías epileptiformes en el electroencefalograma, una causa sintomática remota, cuando tienen un examen neurológico anormal, incluidos los hallazgos focales y una discapacidad intelectual. Una primera convulsión que ocurre durante el sueño. Esto pues va a presentar posiblemente anomalías epileptiformes en el electroencefalograma. Acá tenemos los distintos mecanismos de acción que tienen los medicamentos que usamos para tratar. Por ejemplo, los inhibidores del canal de sodio, como la carbamazepina, fenitoína, la cosamida, la motrigina, valproato y sonezanida, que actúan cerrando la entrada de los canales de sodio para que haya una disminución en el flujo de este y pueda disminuir esa despolarización constante. Los que actúan también sobre los canales de calcio, estrechando ese canal, como el valproato y la succinida. Entonces, que el valproato es el único que tiene doble mecanismo de acción, por eso es tan bueno para las ausencias. Y estos que mejoran la transmisión de GABA, como están los GABA-miméticos y GABAérgicos. GABA-miméticos tenemos el ejemplo de los barbitúricos, que simulan que son GABA para poder tener una mayor adherencia y estimular ese receptor de GABA. Y los GABAérgicos, que son las benzodiazepinas, que tienen esos receptores
a nivel del canal de cloro, que no simulan que son GABA, sino que tienen unos receptores a nivel de ese canal de GABA. El pronóstico. Bueno, encontramos unas causas provocadas que tienen menos riesgo, ya saben, si quitamos la etiología, probablemente tenga un menor riesgo. Y si no hay recurrencia de consumo, si hay lesiones parenquimatosas vasculares o infecciosas, puede haber un riesgo moderado dependiendo del tipo de lesión, dependiendo de dónde esté ubicada, dependiendo si fue isquémica o hemorrágica, y dependiendo si se corrige la infección completamente y las secuelas que queden. Y la medicación con anticonvulsivantes, la mayoría de los pacientes no se controlan con un solo anticonvulsivante, pero pueden utilizar 2 o 3 o los que consideren necesario los médicos tratantes. Ya esto se debe remitir a neurología para que controlen el caso y hagan un manejo adecuado. La prevención, pues debemos tener en cuenta que si hay lesiones en el parénquima va a haber un riesgo alto de convulsiones, por ejemplo, ataque cerebrovascular, infecciones, tumores y trauma. Muy importante el alto riesgo que hay de trauma, por eso se debe prevenir cualquier conducta que pueda producir estos. Encontramos que para la prevención hay un amplio estudio sobre biomarcadores, sin embargo, no han sido utilizados en el medio clínico. No hay como una evidencia fuerte que demuestre que ya hay biomarcadores. Realmente el día de mañana también podremos tenerlo pues, en el futuro, pero hasta el momento no hay una fiabilidad de estos. En el caso de la prevención y del manejo también, esto es una terapia no farmacológica para pacientes que sufren convulsiones, encontramos la dieta cetogénica que presenta una evidencia fuerte de la reducción de hasta del 80% de episodios convulsivos de esas crisis. Esta dieta consiste en un 75% de grasas, otro porcentaje de proteína y menos del 10% de carbohidratos, lo cual es un consumo alto en grasas saturadas que va a expresar un mejor comportamiento de GABA, una expresión mucho más alta de GABA, lo cual va a ayudar mucho a los pacientes. Hasta el 24% de esto, según unos estudios, demuestra que los pacientes van a presentar hipercolesterolemia, pero se puede tratar de hipercolesterolemia sin dejar de hacer la dieta cetogénica y debe ser interconsultado por nutrición, lo cual nos dice que nosotros como médicos generales de información no tenemos ese amplio conocimiento en dietas, por eso debe ser consultado por nutrición o hay neurólogos que se han hecho entrenamientos y demás estudios sobre esto que pueden hacer un acompañamiento guiado. Por ejemplo, este doctor Walter González es neurólogo y presta este tipo de servicios y demás. Así hay muchos neurólogos en Colombia que se presentan esto, pero a lo que quiero llegar es que es necesario hacer un acompañamiento del paciente. No se puede dejar a la deriva con todos esos paquetes que venden generalizados para todo público. Y bueno, aquí les dejo las referencias, lo que utilizamos para esta presentación. Muchas gracias por asistir a esta charla del Grupo Neurón de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que también tenemos un podcast para el público en general para extender un poco el conocimiento en la neurología a la población. Así que muchas gracias.